Arrancamos entonces el reporte semanal, ¿vale? En esta ocasión, reporte semanal de mercados, vamos a empezar hablando de algo bíblico. ¿Por qué bíblico? Porque hoy os voy a hablar de plagas de langostas, os voy a hablar de volcanes, os voy a hablar de cometas. O sea, si ya teníamos poco con el tema de un virus, vamos a ver cómo se van juntando una serie de noticias catastróficas que nos llevan a pensar que esto parece al final, pues, de una película de ciencia ficción. Hace tiempo me llegaba por WhatsApp una broma, era una foto de la nueva película Jumanji, donde estaba ese tablero, que al abrirlo, pues empezaron a ocurrir todo tipo de cosas. Un niño encontraba un juego de mesa en un desván de una casa antigua, y al abrirlo, tiraba los dados y empezaban a pasar cosas. Un león, la jungla, esto, lo otro, ¿no? Vale. Pues la verdad que me llegaba por WhatsApp, mostraba el juego de mesa Jumanji y ponía: quien quiera que sea el que haya empezado este juego a principios de 2020, por favor, que se dé prisa en terminarlo. ¿Por qué? Porque una serie de eventos que están viendo nos llevan a que de repente todo sea una serie de malas noticias, ¿vale? Entonces, aunque parezca una broma todo lo que estoy contando, es cierto que se está hablando de una plaga de langostas que ya empezó en enero y que podría afectar al sector agrícola africano. No solo eso, sino que se extendería a Oriente Medio e incluso podría llegar a afectar al sur de Asia, a China, a India, etcétera. ¿Qué pinta esto al fin y al cabo en un reporte financiero de mercados? Pues pinta que va a afectar obviamente a la oferta de algunos granos, incluido pues el maíz, la cebada, y al afectar a la oferta de algunos granos puede afectar entonces a el precio de los futuros en materias primas, y no solo eso, socialmente puede crear crisis migratorias, porque si esto está ocurriendo en, digamos, el centro-este de África, puede ocurrir también que, por lo tanto, genere una crisis humanitaria, migratoria, incluso alimenticia. Os quiero recordar que ya por el año 2011-2010 hubo una crisis alimenticia porque el maíz se anunció que podía ser utilizado para la fermentación y creación de etanol, y que el etanol podría ser utilizado en algunos vehículos de energía independientemente del crudo, de la gasolina. Es decir, que se podía utilizar etanol para algunos vehículos y por lo tanto el precio del etanol se disparó y no había para alimentar a algunas poblaciones que dependían de ello. Bien, vamos a dejar los preámbulos y vamos a entrar en materia. Dos fotos de dos noticias publicadas de Daily Coin y de Sputnik, donde nos hablan que la rápida plaga de langostas podría llevar a un colapso en África en junio. Y la otra que decía la amenaza a la agricultura, la cual podría resultar de un enfriamiento climático. Enfriamiento, no calentamiento, ¿eh? Y voy entonces a materia y saco aquí un extracto de uno de estos artículos. Decía: como describe el Éxodo, cubrieron la faz de toda la tierra, de modo que la tierra se oscureció, y se comieron todas las plantas de la tierra y todo el fruto de los árboles que el granizo había dejado. No quedó nada verde, ni árbol ni planta del campo, por toda la tierra de Egipto. Y ahora entramos en esa cronología. Dice: desde la peste en las provincias del noreste de China durante el año 311 después de Cristo causó la muerte del 98% de la población. Culparon de la crisis a las langostas. También hubo un vínculo con el aumento de la población de ratas que propagaban enfermedades, ya que devoraban los cadáveres de las langostas. En el siglo IX a.C., las autoridades chinas incluso nombraban oficiales antiplagas, sugiriendo que el problema era grave. Un enjambre puede consumir la misma cantidad de cultivos por día que 10.000 personas. La plaga de langostas, que se originó en la península arábica en 2018, ha devastado la región desde junio pasado. Al consumir cultivos en Kenia, Uganda, Somalia, Etiopía, Sudán y otros países de África Oriental, activada por las fuertes lluvias y la vegetación próspera, la situación ha sido especialmente devastadora en Kenia, donde se estima que las langostas han destruido al menos el 30% de las pastizales desde principios de 2020. Como recuerdo, esto vamos a enfocarlo a materia prima, pero además, al final de este reporte donde os voy a hablar de estas cosas, las plagas, los meteoritos, los volcanes y además los pactos de crudo, y una visión sobre qué es lo que va a quedar, cuáles son las secuelas de la crisis actual del bicho que ha recorrido el mundo entero, ¿vale? Vamos con ello entonces y sigo avanzando. Los expertos creen que casi el 100% de los cultivos de cebada, frijoles y maíz podrían ser consumidos por las plagas en los próximos meses. Dentro de las comunidades locales se moran de hambre. Los enjambres aún pueden controlarse con la ayuda de pesticidas, argumentan expertos en alimentos, hasta que sean empujados más al norte por una estación seca este verano. Se estima que un enjambre de langostas consta de alrededor de 150 millones de langostas individuales por kilómetro cuadrado, y estas consumen diariamente los alimentos disponibles para hasta 35.000 personas, lo que puede agravar aún más la frágil situación de seguridad alimenticia en la región. La actual pandemia de COVID-19 también
exacerbado la crisis, ya que los envíos de biopesticidas necesarios para contener la plaga de langostas se han reducido severamente debido a las restricciones de viajes. Muchos países de África Oriental, incluida Kenia, ahora también se están quedando sin pesticidas, lo que representa un desafío importante para cualquier actividad de control de langostas en la región. Y por eso os añado un mapa para que veamos realmente qué zonas son las que se van afectadas por esa plaga de langostas que parece todo bíblico, ¿vale? Como decía. Vamos a ver si me deja utilizar el rotulador para esto. Aquí tenemos toda la región, ¿vale? Que es esa región que decíamos del este, de África, donde, bueno, pues esto, claro, está al lado de lo que sería Yemen, incluso todas las monarquías sauditas. Esto entraría en Oriente Medio, y de Oriente Medio pues podría pasar a Asia, ¿vale? Entonces por eso es peligroso, porque si esa plaga pudiese extenderse, podría perjudicarlo. Este mapa, por cierto, que he sacado, os vale realmente para que entendamos qué es lo que exportan y a qué cultivos podría afectar. Tenemos café, tenemos té, tenemos grano, y en realidad el grano, que está aquí, es lo que en principio se ve afectado, porque es lo que en principio se comerían, ¿vale? Aunque supongo que los bichos se comerán cualquier cosa, siempre y cuando tengan hambre y sea necesario. Pongo la plaga de África se extenderá hacia Oriente Medio y luego hacia China. La reducción de la producción de producto agrícola elevará el precio de productos de grano, cebada, maíz y frijoles. Eso es lo que sabemos. Y luego os voy a sacar unos gráficos de cómo están esos productos. Por si acaso, mapa político para que veamos de qué país estamos hablando. Café, Etiopía. Café o grano, Uganda. Té, Kenia. Y ganado, tenemos Somalia. Bien, pues todo esto afecta incluso al ganado, porque si el ganado pasta, se acaba realmente los piensos que pueden utilizar para ese ganado. Entonces lo que quería mostrar con esto es que veamos la visión de esos mapas. Y por cierto, recordad, las economías de cada país dependen de sus exportaciones. Y lo que este mapa nos resalta es cuál es la principal exportación de los países. Ahora sabemos de dónde viene el café, el grano, el té y el ganado en determinados países de África. Y también sabemos que otros países de África dependen también de la producción de oro, como es el caso de Sudán, o de la producción de petróleo, como es el caso de Libia, o de Argelia, que produce gas. Es decir, este mapa nos permite ver realmente de qué depende la economía de cada uno de estos países, ¿vale? Fijaos que realmente la que más se parece a economías europeas, que pueden ser industria textil y este tipo, son Marruecos, son Mali, son Túnez, por ejemplo, que los tenemos pues aquí arriba y que nos muestran realmente pues otro tipo de producción distinta, ¿vale? Aquí, aquí y aquí. Ok, bueno, materia prima al fin y al cabo en el caso de Mali, ¿vale? Bien, aprovecho para mostraros realmente cuál sería la evolución de estos gráficos. Y lo que realmente resulta muy atractivo en cuanto a materia prima es ver que estamos efectivamente en mínimos de más de 5 años en maíz. Porque, por ejemplo, si miramos la avena, vemos que estamos en mínimos. Pero estamos en mínimos dentro de una tendencia que no parece ser tampoco muy bajista. Es decir, que nada parece presagiar que esto no vaya a continuar ascendiendo como lo ha hecho hasta ahora, ¿vale? En cambio, en el caso del maíz, más bien la evolución parece otra. Y fijaos cómo en realidad estamos justo a niveles propios de los que veíamos en 2016, ¿vale? Entonces sí es cierto que el maíz sí parece estar, el bushel de maíz parece estar bastante bajo. Y el de avena podría ser también el soporte de una tendencia alcista de continuarse. En cualquier caso, dada la situación actual y dada una disminución de la oferta de grano que pueda producirse en estos países, podría significar que hubiese un aumento en los precios, porque reducida la oferta, cuanto menos grano haya disponible porque ciertos países pierdan sus cosechas, más va a estar el producto como tal, a menos del hambre que pasen los seres humanos motivados por esa crisis, ¿vale? Y por cierto, saco el mapa para que podáis verlo todo, a ver si me deja hacer zoom. No nos adelantemos al tema del asteroide, que eso sí que da miedo, ¿vale? Entonces, pues yo creo que no me va a dejar hacer zoom. Qué lástima. Bueno, aquí podríamos ver, por ejemplo, que en el caso de Rusia, lo hemos comentado muchas veces, su balanza comercial depende de la venta de hidrocarburos y ahí está. En el caso de China, veis que pone equipamiento electrónico, manufacturas, la fábrica del mundo. En el caso de Chile, lo tenéis aquí abajo el cobre. Lo veis, que lo hemos comentado en los reportes anteriores, de hace 2 semanas y del anterior, que el mercado de cobre estaba bastante bajo porque China es el principal demandante de cobre. ¿Y por qué China demanda cobre? Porque es el principal productor de productos electrónicos que utilizan circuitos, es decir, que utilizan cobre. Fijaos cómo Estados Unidos pone activos de capital, porque es el Wall Street, es la banca mundial. Y luego, bueno, tenemos por ejemplo la soja que exporta Argentina en este caso. ¿Y qué más? Bueno, y tenemos ya un número de cosas. Tenemos ahí el carbón de Australia, aunque también produce oro, por ejemplo. Y el resto de Europa, que suele ser orientado a industrias automovilísticas, automóviles, etcétera, como hace Canadá, como hace Alemania, como incluso España tiene también producción, plantas de producción de vehículos.
Entramos en el tema de los meteoritos. Si no os ha dado miedo lo de la plaga y ese párrafo que os he leído de langostas, de la Biblia, del Éxodo y tal, vamos a hablar de esto ahora, ¿vale? Dice, astrónomos capturan imágenes de la fragmentación del cometa Atlas I-4. Y os comento, básicamente, el Atlas I-4 es un cometa que descubrieron hace pocas semanas y que al parecer tenía una órbita, según decían, gigantesca, 5 veces la de Júpiter, y una atmósfera, perdón, y que más o menos sería como la de la mitad del Sol. Claro, es tan terrorífica esa magnitud que lo que decías es cómo no va a afectar al planeta esto, ¿no? Lo que pasa es que han matizado que en realidad el núcleo del cometa es más pequeño, son varios kilómetros, bueno, como le mete una castaña al planeta lo hunde, eso está claro, ¿no? Pero no entra aparentemente en rumbo de colisión con la Tierra, sin embargo se dicen que cruza su órbita. Bueno, voy a entrar en materia, os leo lo que decía este artículo. Ya no hay ninguna duda, el cometa Atlas C2019-I4 se está desmoronando. En todo el mundo, los astrónomos aficionados están comenzando a presenciar la ruptura, incluso creando imágenes de fragmentos individuales. José Quiroz, fotógrafo, 3 piezas el 11 de abril. Tomé la foto usando el telescopio de 90 centímetros en el observatorio Mirasteilas en Fadera, Suiza, dice Quiroz. Esta es una exposición aplicada a 20 por 120 segundos. Las imágenes de confirmación del telescopio Lulin de 1 metro en Taiwán acaban de ser reportadas en el Telegram de astrónomos. El equipo de observación dirigido por Song Yi Lin de la Universidad Central Nacional de Taiwán estima que el fragmento principal está a unos 3.400 kilómetros por delante del par que se arrastra. La ruptura del cometa Atlas coincide con una fuerte disminución de su brillo. La base de datos de observación de cometas muestra una caída de 2 magnitudes completas, factor de más de 6. No tenemos ni idea de lo que significa eso porque no somos expertos en esto. Pero ahí queda, ¿vale? Estas tendencias sugieren que el cometa podría desaparecer por completo antes de su acercamiento cercano al Sol, dentro de la órbita de Mercurio a finales de mayo. Las observaciones de seguimiento del Atlas, tanto de imagen como de espectroscopia, son muy recomendables para investigar la causa de este evento de ruptura de cometa, dicen Lin y colegas. Y aquí pongo yo, dado que el cometa cruzará la órbita de nuestro planeta, ¿puede en algún fragmento impactar contra ella? ¿Puede afectar a su campo magnético en todo o en cualquier caso? Es decir, si sabemos que un cometa de estas magnitudes lo han llamado el cometa gigante, os invito a que busquéis información, ¿vale? El cometa como tal. Un cometa de estas magnitudes se acerca y, por cierto, coincide, el paso más cercano hacia la Tierra coincide con la cuarentena mundial. Incluso muchos locos hablaban de que quizá la cuarentena a nivel mundial, que algunos países que aparentemente estaban pasando el problema del bicho con facilidad, como era el caso de Japón o Corea del Sur, ahora, en el caso de Japón, ha anunciado que va a cumplir con esa cuarentena, pese a que su curva de contagio estaba aplanada. Nada que ver con Europa, nada que ver con Estados Unidos. Aparentemente esta gente tenía el problema controlado. Sin embargo, van a acatar esa normativa mundial, de ese gobierno mundial, que nos habla de que tendrán que estar todo el mundo encerrado en casa. Bueno, pues muchos decían, ¿por qué? Porque va a ocurrir algo y tiene que estar la gente en su casa encerrada. Pues qué sé yo, ¿vale? Pero al menos esto desde luego abre el debate para especulaciones. Porque no creo que sea un evento a minusvalorar, algo de esta magnitud, ¿no? Pero sobre todo la cuestión que te viene cuando hay objetos celestiales de ese tamaño que se aproximan a órbitas terrestres o simplemente entran en el sistema solar, la pregunta del mío es si pueden afectar magnéticamente a la Tierra, porque ya de entrada sabemos que las tormentas solares pueden provocar campos magnéticos que dañan el sistema eléctrico en la Tierra. Incluso que afectan a la conducta de los seres humanos, según dicen, ¿no? Las tormentas magnéticas pueden afectar a cómo nos comportamos, a estados depresivos, a, yo qué sé, la luna afecta a las mareas, ¿no? Bien, bueno, pues si todo esto es cierto, resulta que entonces me he encontrado con un aluvión de noticias que hablan de las mismas cosas. El despertar de grandes volcanes, tanto tenemos ahí Indonesian Volcano Krakatau en Indonesia despierta, vale. El Sakarajima en Japón, vale. El Shiveluch en Rusia. Y luego resulta que, buscadlo para que lo veáis, dicen que todo el cinturón volcánico del Pacífico se ha despertado, ¿no? Se han activado varios. Entonces, para que entendamos la magnitud, hay otro artículo más catastrófico, ¿no? De esto, apocalipsis, si no había suficiente con un virus. Por eso digo que esto paro de Jumanji, ¿vale? Porque aquí hay un artículo que pone: las erupciones de volcanes ancianos, de viejos volcanes, podrían matar al 90% de las especies en un global warming, un calentamiento global.
Vamos al detalle para meter más miedo y para que este reporte de mercado sea de película de terror con palomitas. Las autoridades del Ártico, titulado CO2... No, perdón, los autores del artículo, titulado CO2 profundo en la provincia magmática del Atlántico Central, Triásico Final, publicado en Nature Communications del 7 de abril, afirman que la cantidad de emisiones de carbono liberadas en un solo pulso de erupciones volcánicas es similar a la que se anticipa ser generado por la actividad del hombre durante el siglo XXI. Este pronóstico se basa en un aumento de 2 grados centígrados en las temperaturas globales por encima de los niveles preindustriales. Los datos relacionados con el evento de extinción ofrecen una advertencia relevante para nuestros días. Y dice entre comillas, nuestras estimaciones sugieren que la cantidad de CO2 que cada pulso magnético CAM inyecta en la atmósfera del Triásico Final es comparable a la cantidad de emisiones antropogénicas proyectadas por el siglo XXI. Esos volúmenes tan grandes de CO2 volcánico probablemente contribuyen al calentamiento global del Triásico Final y acidificación del océano. Lo que me gusta es lo de probablemente, es decir, en el fondo es como no tengo ni idea, yo qué sé, pero vamos a teorizar, ¿no? Siguen siendo teorías, no siguen siendo comprobaciones empíricas. Bien, dice, esta crisis biótica acabó con casi la mitad de las especies existentes en el Triásico tardío en los reinos marinos y terrestres. Es decir, hablando en cristiano, hace mucho tiempo este tipo de crisis se cepilló a la gran mayoría de animales que había sobre la faz de la Tierra y bajo el agua. El mayor desencadenante de extinciones masivas parece ser los cambios importantes en el ciclo del carbono de la Tierra. Esto se refiere a grandes erupciones ígneas de la provincia, enormes erupciones de volcanes que expulsaron cantidades masivas de gases que atrapan el calor como el dióxido de carbono a la atmósfera. Estos eventos generaron un calentamiento global catastrófico y otras características relacionadas como la acidificación de los océanos y la pérdida de oxígeno disuelto en el agua. Hago una pausa aquí para decir, ¿y qué tendrá que ver esto con la inversión y con los mercados esta semana? Pues porque, amigos, si hay factores ya de entrada en el calendario que nos hablan de cosas que pueden hacer que tiemblen los cimientos del edificio donde estamos, ya sabéis que uno de los cisnes negros más comunes, como ya fue en 2011, el tsunami provocado por un terremoto en el centro del Océano Pacífico, tumbó por completo la bolsa de Japón y provocó un miedo atroz en los mercados financieros, ¿vale? Así que cuando hablo de estas tonterías, de lo que estoy hablando en realidad es de que cualquier cosa de estas que está ocurriendo ahora y que parece que pasamos por alto, también podría afectar a las bolsas. Y por eso, cuando saquemos los gráficos, veréis cómo soy bastante escéptico con el rebote alcista que estamos viendo. De hecho, vamos a marcar zonas clave donde muy probablemente cueste sobrepasar las compras. Es decir, que veremos probablemente, y lo lamento, una nueva bajada del mercado, ¿vale? Luego entraremos en detalle con eso. De hace unos 252 millones de años, la Tierra se enfrentó a la extinción, desencadenada por las trampas siberianas, un inmenso complejo volcánico que hizo una erupción en más de 720.000 millas cúbicas de lava en la actual Siberia. La erupción liberó al menos 14,5 billones de toneladas de carbono, más de 2,5 veces lo que se generaría si se quemara cada onza de combustible fósil en la Tierra, según National Geographic. No lo dice mi cuñado, mi vecino, lo dice National Geographic, ¿vale? Bien, tema de asteroides, tema de volcanes erupcionando y tema de, ¿qué era la otra cosa que vemos? Si la plaga de langostas bíblica, han quedado cerrados. Vamos a ir con datos económicos para que tampoco os creáis la recuperación, ¿vale? ¿Qué datos son? He visto varios artículos esta semana que estamos a martes, o sea, ayer y hoy, donde hablan de que las exportaciones chinas han bajado en marzo. Menos del 14% de lo previsto. Pero claro, en la letra pequeña dice 6,6% han caído las exportaciones en relación con el año anterior. ¿Os acordáis que en el último reporte que hemos hecho semanal, la semana pasada en directo, comentábamos una noticia bastante sospechosa? Y es que una de las compañías Ganco, que tiene una de las mayores flotas aéreas de China, había pedido a Boeing que convirtiese más de 100 de sus aviones de transporte civil en transporte comercial, para poder seguir transportando. Y como en realidad las exportaciones de China hacia Europa y a Estados Unidos se habían incrementado por encima de periodos anteriores, un 18%. Cuando nos dicen que han caído las exportaciones chinas, nos están diciendo que han caído con respecto al año anterior, pero fijaos realmente, amigos, cuando vamos a comprobar los números de verdad. Parece que hay otra realidad ahí implícita, y es que en realidad comparad esas con estas. Es decir, las exportaciones comparado con cuando padecieron su pandemia han subido bastante más. ¿Lo ves? Enero y febrero, fatal.
Marzo, parece ser que esta gente se recupera. A mí, al menos me da, esto nos muestra una clara tendencia de recuperación, ¿vale? Entonces, decir que las exportaciones chinas caen me parece que es perder la perspectiva de lo que realmente está pasando. Como titulé hace 2 semanas en el reporte semanal que quedó grabado y que está en YouTube, esto es el jaque mate de la economía occidental. ¿Quién está ganando realmente? Pues de los pocos occidentales que están ganando. Fijaos que leíamos esta noticia. Amazon contratará a los 25.000 trabajadores en Estados Unidos por la elevada demanda. Ya sabemos debido a qué. Libremercado.com publicaba esta noticia. ¿Qué está ocurriendo? Que la economía está hibernando. Y como la economía está hibernando y un lockdown masivo que impide a la gente salir y los comercios han quedado cerrados, los comercios online se disparan. Estamos, amigos, como he puesto aquí, COVID-19 estructurada, reestructurará la economía moderna. Estamos asistiendo a una nueva forma de economía que junto con el 5G nos permitirá una nueva revolución tecnológica, ¿vale? A partir de ahora todo será digital. Y el mensaje nos lo está mandando globalmente. Luego entremos en detalle porque trae un artículo que es dinamita pura en el que nos habla que todo esto parece ser un proceso iniciado adrede para transformar la economía global. Dice: el incremento en la plantilla se suma al alza salarial que la firma anunció el pasado mes de marzo, por lo que ha elevado la previsión de gastos extraordinarios por esta partida hasta los 500.000 millones, desde los 350 millones, 500 millones, perdón, desde los 350 millones que estimó previamente. Es decir, no solamente está anunciándote que Estados Unidos va por 10 millones de parados, no solamente está anunciando las caídas que está yendo masivas en bolsa, sino que Amazon sube y además sube los salarios a sus trabajadores. No despide gente, contrata más gente y además sube. ¿Quién es el ganador? Esto es un modelo económico. Amazon estuvo en la diana. Comentarios de un miembro, un presidente de la Reserva Federal, no me acuerdo si fue de Chicago, dijo que Amazon estaba cambiando la estructura o estaba afectando a la medición de la estructura de inflación en Estados Unidos. O sea, Amazon influye en las variables macroeconómicas de Estados Unidos, la mayor economía del mundo. Una compañía privada influye en la medición de la tasa de inflación de la mayor economía del mundo. Casi nada. Un patrón muy claro, una pauta muy clara, aquí lo he mostrado, donde podemos ver cuál es la evolución que tiene Amazon, ¿vale? ¿Veis cómo ha ido? El precio se ha ido quedando encajado sin sobrepasar esta cifra, que eran los 2.025 dólares, creo. Y como ahora está entrando, ¿veis poquito cómo asoma la cabeza ese doble techo? Está entrando en lo que yo creo que sería una réplica de una segunda fase alcista, donde podría aproximarse a los 2.800, creo que es esta cifra, ¿verdad? 2.800 dólares como techo máximo, y acordaros que al 50%, 2.450 dólares, qué sé yo, sería cuando pausase esa subida, ¿vale? Y es interesante, porque vemos que si todo cae, no todo cae realmente. Hay gente que saca partido del cambio social que está produciéndose. Hablemos de la energía, para que no todo quede en catástrofes, en victorias, sino que además ahora entremos en el tema de qué va a pasar con el combustible. Lo he dicho muchas veces, tanto si eres operador de petróleo, de materia prima, como si no lo es, amigos, el combustible mueve la bolsa. El combustible mueve toda la economía global. El combustible es la sangre del transporte. Si sube el petróleo, suben los precios de todo. ¿Por qué? Porque para que todo llegue a tus manos, tienes que utilizar transporte que se nutre de combustible. Y ese transporte se encarece en la medida en que sube el precio de la energía, ¿vale? ¿Alguna pausa para mirar el chat por si acaso queréis comentar? Bien, continúo. La noticia decía: los productores de petróleo ocurren el mayor corte de producción de la historia luego de la intervención de Donald Trump. Donald Trump llamó a Putin, llamó al rey saudita y les dijo: poneros de acuerdo, pero hay que el precio suba, reducir la producción ya. Los productores mundiales de petróleo ya acordaron el mayor recorte de producción del mundo, pero el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que ese recorte podría duplicarse pronto, para que el mundo vuelva al negocio tras la pandemia de coronavirus. La Organización de Estados Exportadores de Petróleo, OPEP, y los productores fuera del bloque acordaron el domingo reducir la producción para mayo y junio en 9,7 millones de barriles por día, una cantidad equivalente al 10% del suministro mundial de petróleo y el mayor corte de la historia. Habiendo estado involucrados en la negociación, tuiteó Trump el lunes: el número que la OPEP está buscando es 20 millones de barriles por día, no 10 millones, que generalmente se informan. Es decir, van a hacer el doble, lo que han dicho. Si sucede algo parecido a esto, y el mundo vuelve a los negocios después del desastre del COVID-19, la industria energética volverá a ser fuerte, mucho más rápido de lo que se anticipa actualmente, continuó. ¿Por qué creéis que Trump interviene en esto? Trump trata de rescatar la industria de petróleo de Estados Unidos. Con frecuencia se dice que el mayor productor de petróleo del mundo es Estados Unidos.
es cierto técnicamente hablando, pero también es cierto que los mayores productores de energía de crudo del mundo son Rusia y Arabia Saudita. La diferencia es que Rusia y Arabia Saudita sacan el crudo del suelo. Montan un tubo y sacan petróleo de allí como si no hubiese un mañana. En cambio, Estados Unidos ha tenido que desarrollar una tecnología y una industria para poder convertirse en el mayor productor de crudo del mundo. Es decir, para no ser energéticamente dependiente, ha gastado mucho dinero en una industria que le permite producir petróleo. ¿Pero a qué precio? Y es aquí donde viene el tema, ¿vale? Dice, si bien un recorte tan alto no vendría precio, no compraría la caída de la demanda mundial. Es decir, el crudo no solo está cayendo por una cuestión de oferta, está cayendo por una cuestión de demanda, de que como se ha paralizado el comercio, hace semanas hablábamos en Brújula de Mercados del Dry Baltic, el índice que muestra el transporte marítimo, cómo se desplomaba, ¿vale? Por el tema de que se para la economía, la actividad económica. Dice, la pandemia de coronavirus ha visto caer esta demanda en un tercio, y los precios del petróleo alcanzan mínimos de 2 décadas de menos de $20 barril a principios de abril. Esta caída presentó una amenaza existencial para los productores estadounidenses de petróleo, de esquisto, bituminoso, que necesitan un precio alrededor de $40 barril para obtener ganancias. ¿Vale? Lo que nos está hablando es del break-even. Nos está hablando de cuál es el coste realmente que precisa, en este caso, el mercado para poder hacer rentable la industria energética americana. ¿Ok? Bien, entonces, trata de rescatar la industria del petróleo de Estados Unidos, que está endeudada, y que si sigue así el mercado del crudo, habrá petroleras americanas que se declaren quiebra, con el correspondiente agujero que eso producirá al sector financiero, que está muy vinculado al del petróleo. Y esto se contagiará, ¿vale? También se espera que los países fuera de la alianza apoyen los recortes, llevándose a una reducción general de 20 millones de barriles por día, según el ministro de Petróleo de Kuwait, Khaled Al-Fadel. Canadá, Noruega también manifestó su interés en frenar la extracción de petróleo. Ahí tenéis Canadá, una de las mayores reservas de crudo, y ahí tenéis Noruega, otro de los mayores productores de crudo. Noruega exporta ¿qué? Salmón y crudo. Mientras que Estados Unidos dijo que su producción caería con los precios. Gran día para todos. Trump elogia los recortes de producción gracias a Putin y al rey saudí. El presidente Donald Trump felicitó a sus homólogos de Rusia y Arabia Saudita por firmar un acuerdo para reducir la producción mundial de petróleo, diciendo que la medida salvará cientos de miles de empleos energéticos en los Estados Unidos. ¡Ajá! Aquí nos habla de que realmente lo que quiere es evitar que se desplome la industria petrolera en Estados Unidos. Alentando al gran acuerdo petrolero firmado el domingo, Trump envió su agradecimiento y felicitaciones al presidente Putin de Rusia y al rey Salmán de Arabia Saudita. Acabo de hablar con ellos desde la oficina oval. Gran trato para todos. Estados Unidos es el mayor productor de petróleo del mundo, pero hasta ahora no ha prometido ningún recorte en la producción, diciendo que la caída de precios provocará una reducción por sí misma. Claro, la industria es lo que tratamos de salvar, ¿verdad? Y aquí os traigo el gráfico del crudo. ¿Y por qué pienso que esto es un falso optimismo? Debería ser una buena noticia, sin embargo el mercado no ha reflejado. Este gráfico es de hace tan solo 2-3 horas, donde podéis ver, ahora lo traigo de cerca, ¿vale? Podéis ver realmente cómo estaríamos haciendo casi una consolidación del precio. Fijaos cómo hay una caída, una ligera recuperación, pero no consigue recuperar este rango que tenemos marcado aquí y que viene de largo plazo. Tenemos este rango y luego cómo se replica hacia ritmo, también lo veis, el siguiente magistrado roza el techo. Entonces, a ver, este rango es complicado, verlo fácil, ¿vale? A ver, vamos a ver que estoy haciendo una chapuza con el rotulador. El rango de aquí, ¿vale? Es lo que estamos perdiendo ahora. Esa zona. Entonces, lo que me temo es que continúe su caída y se siga desplomando, ¿veis? Esto es lo que nos temo, que realmente no consigan superar los $35 el barril, no se vean consolidados, no veáis que Wall Street cierra con un barril por encima de 35. Si no cierra con un barril por encima de 35 esta semana Wall Street, el acuerdo con Trump no vale para nada, nadie se lo cree, por lo tanto estamos en un problema energético. ¿Vale? Desde luego para la industria americana lo es. A ver si... ¿Por qué no me deja borrar? ¿Con qué lo he pintado? Lo he pintado con GoToWebinar. A ver. Estupendo. Sí, ya está. Muy bien. Pues hemos visto la energía. Y ahora, sencillamente un artículo que os invito a que leáis. Es sobre un libro, Epic Recession, donde nos habla de cómo se han formado la dinámica de las recesiones, cómo se han formado las grandes recesiones económicas que han afectado al mundo. Y dice cosas bastante serias. Más allá de eso, una vez que lea esto, también os voy a comentar esto otro, que es secuelas económicas de la pandemia. Y con esto habremos finalizado nuestra visión de mercado, que habrá durado aproximadamente una media hora.
Eso es una media hora, para que entremos en el tema de gráficos, ¿vale? Y ya por último, de sobremesa, hagamos esa revisión a la carta de aquellos que estéis conectados de qué mercado es el que queréis ver. Yo he traído SP500, he traído el mercado alemán, he traído también el IBEX 35, he traído el Nikkei para que hagas una bolsa de referencia en Asia. He traído, bueno, el combustible, que ya lo hemos visto Amazon también en gráfico. Y poca cosa más. Ahora pegamos un repaso a los gráficos. Pero este artículo sí que es de Chart Embark, ¿vale? Bueno, bien. Un extracto del libro de Recesión Épica, Preludio de la Depresión Global. Dice, la dinámica de las recesiones épicas. Dice, las inyecciones excesivas de liquidez por parte de los bancos centrales alimentan la inestabilidad financiera y el exceso de acumulación de deuda en todo el sistema económico. El exceso de deuda acumulada durante el periodo de auge hace que el sistema económico sea frágil, lo que significa sensible y propenso a contracciones profundas. Las contracciones, cuando llegan, generan una deflación tanto en los precios financieros como en los bienes en su conjunto, que la reducción de la deuda conducen a un cumplimiento generalizado, tanto en los sectores financieros como en los financieros de la economía. O dicho de otro modo, cada vez que los bancos centrales inundan de billetes la economía, se produce una inflación artificial en los activos financieros porque hay un exceso de compras producidas por bancos centrales. Los precios de los activos financieros suben, generan una falsa sensación de recuperación, la economía en su conjunto experimenta unos precios que no se corresponden con la realidad, véase por ejemplo el sector inmobiliario, cuando apenas hay inversión, y claro, cuando esto se termina, cuando cierran el grifo, cuando la fiesta se acaba y ya no fabrican más billetes, se produce una contracción de toda la disponibilidad de crédito. Toda la deuda que acumula durante ese tiempo se vuelve en gran parte impagable, incobrable, lleva a impagos y además lleva a un desplome de los precios porque ya no hay una mano que los compre. Los bancos centrales compraban. Los bancos centrales han dejado de comprar. ¿Quién lo compra ahora? Nadie, porque nadie puede sustituir la absoluta y anormal compra que realizan en millones y millones, bueno, dicho literalmente, trillones de dólares en compras ilimitadas. Como nadie puede igualar la oferta, como nadie puede igualar esa volumen de compras, se ve una deflación, los precios caen, ¿vale? Dice, en varios sentidos los eventos actuales de 2020 son cada vez más similares a los eventos de grandes recesiones anteriores. El proceso todavía está, por supuesto, en una etapa temprana y en evolución, pero la contracción especial muy severa en curso a partir de la primavera 2020 presagia una forma especialmente grave de gran recesión. La FED y otros bancos centrales están tratando desesperadamente de evitar un colapso bancario financiero, lanzando magnitudes sin precedentes de dinero gratis a las instituciones financieras, y también en el sector no financiero por primera vez en la historia. Queda por ver si esta estrategia, todo incluido, all in, es decir, o todo o nada, este órdago puede tener éxito en la prevención de incumplimientos, una profunda deflación de los precios de los activos financieros y un colapso crediticio de todo el sistema. Además, la política monetaria se ha gastado en gran medida para estabilizar los choques que se produjeron en 2008 y 2009 y posteriormente para continuar subsidiando ingresos y ganancias de capital en lugar de prepararse para los próximos años, el próximo ciclo. Lo mismo ocurre con la política fiscal. Los déficits presupuestarios aumentaron de más de 1 billón. En resumen, la política fiscal como política monetaria, en vísperas de la gran crisis actual, se volvió en gran medida ineficaz para la próxima crisis. La economía global también es decepcionadamente mucho más débil esta vez que lo que era en 2007, con una recesión manufacturera global en el caso de 2009, producida por la guerra comercial de Trump lanzada en 2018. Es decir, el preludio de lo que está pasando ahora trae una disminución de la producción industrial que comentamos en Brújula de Mercados en 2019 y por supuesto un cierre total económico de las principales economías del mundo entero en la primavera 2020 motivada por la pandemia.